El 24 de marzo de 1976 se instaura en nuestro país la más sangrienta dictadura militar. Si bien la búsqueda de memoria, verdad y justicia hizo visible los crímenes sistemáticos del terrorismo de Estado, todavía estamos reconstruyendo colectivamente lo que sucedió en nuestro pueblo y en las escuelas. ¿Qué sucedió en la educación artística de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué pasó en sus instituciones y en las comunidades donde se formaban docentes y artistas? ¿Cómo se vivió el terrorismo de Estado en las aulas? Existen testigos y documentos que nos permiten reconstruir estas historias que no se olvidan. La Plata es una ciudad identificada por la lucha estudiantil durante los años 70. En la memoria colectiva están presentes las movilizaciones por el boleto estudiantil y el rol de estudiantes universitarios como parte activa en la conquista de sus derechos. También tuvieron un rol destacado los docentes y estudiantes de los institutos de educación superior de la provincia. El Conservatorio Gilardo Gilardi tiene un capítulo en esta historia. Desde 2011 inició la tarea pedagógica de hacer visible el paso de docentes y estudiantes detenidos desaparecidos que asistieron a la institución y que formaron parte activa de sus vidas, desterrando algunos imaginarios y estereotipos sobre la formación académica y el compromiso social. La necesidad de un edificio propio que los albergue a todos y a todas fue el inicio de un reclamo colectivo. Sí, había un centro, sí, se hizo un centro de estudiantes. Eso cuando estábamos en 7 y 59, por ahí. No, en el 56 también había un grupo, pero yo la verdad que no estuve en ningún grupo, pues nosotros hacíamos otra cosa, ¿no? Sí, había un grupo de estudiantes, sí, y en el otro conservatorio sobre todo, en el de 7 y 59, que me acuerdo que una vez se hizo un acto en la calle, pero no me acuerdo por qué fue. Sí, un acto en la calle. Creo que nos iban a cambiar de lugar. Siempre fue por el problema casa. Entonces, en algún momento decidimos, bueno, el conservatorio tiene que tener casa propia. Elegimos un momento bastante difícil para eso. Quiero aclarar que en el centro de alumnos no estábamos, digamos, no presentábamos un cartel de politizados. Cada uno tenía sus ideas, obviamente, pensábamos más o menos parecido, aunque había algunos otros que no. Simplemente lo que nos movilizaba, el objetivo común, era luchar por la compra de la casa. Presionar a las autoridades, primero del conservatorio, y luego seguir la vía correspondiente y llegar hasta donde tocara para ver qué respuesta teníamos. Bueno, allí estábamos con Federico Bacchini, desaparecido. Bueno, lo encontraron hace unos años en una fosa común. También estaba, no me acuerdo si estaba Fuchs, pero sí, todos compañeros que están desaparecidos. Algunos otros que, bueno, que están o están en el extranjero. Nos tocó organizar conciertos en la calle, para lo cual se armó un escenario. Esto es como si lo estuviera viendo en este momento, un tablado que iba desde las ventanas hasta el cordón de la vereda. Se pusieron los baffles saliendo desde las ventanas de las aulas, de ahí adentro. Y me acuerdo yo tocando el saxo con un grupo con un cuarteto, de los cuales hay un par seguramente que fallecieron por causas naturales. Y bueno, y cuando estábamos haciendo esto cortamos la calle. Me acuerdo que Luis Favero era uno de los que el hermano de Daniel Favero,
era uno de los que se estaba encargando, era mucho más joven que nosotros, tenía por lo menos 10 años menos que yo. Y estaba cortando la calle con otros allí, y la calle 56. Y bueno, yo tocando ahí, tocaba un tema de jazz, no me acuerdo. Me acuerdo del tema, pero no viene al caso. Y en un momento vemos pasar, muy a paso de hombre, obviamente no respetaron el corte de calle, un Torino y 2 Ford Falcon, de los cuales salían de las ventanillas abiertas las armas, los caños de la Sitaca, con la patota que pretendía ver qué estaba pasando y de alguna manera intimidarnos, decirnos, muchachos, miren que acá estamos. Sí, sí, mucho, porque Federico era sacerdote antes. Y yo cantaba mucho en las iglesias, casamientos o misas. Y muchas veces Federico me acompañó. Y también en el conservatorio, que a veces hacíamos audiciones, nosotros hacíamos conciertos. Y sí, él me acompañó varias veces, sí. No, yo me enteré después, porque resulta que él había dejado de ser sacerdote y se había casado. Ya era otra cosa, ¿no es cierto? Y después me enteré, bueno, que también había desaparecido, era uno de los desaparecidos. Y ya después nunca más apareció, así que, pero por la esposa. No hace mucho me acuerdo que habían encontrado restos, así que en el cementerio se hizo una especie de homenaje, que fuimos muchos. Y después ya nunca más nada. Una vez fuimos a la gobernación, a esta gobernación tan especial, temible, que teníamos, y nos atendió el secretario del gobernador, si mal no recuerdo, con 2 asesores de enseñanza artística, cuyos nombres jamás olvidaré porque los conocía ya, sentados allí de adorno. No abrieron la boca en toda la reunión, solamente estaban como figura decorativa. Y nos atendió este hombre, obviamente hombre de Calabró, con una prepotencia casi, te diría. Tal es así que en algún momento, yo no recuerdo exactamente qué fue lo que planteé o lo que dije, pero sí me acuerdo la respuesta. Me miró y me dijo, ¿qué le pasa, compañero? ¿Porque usted no está de acuerdo con esto? Y vos sentías que el revólver estaba ahí, el arma estaba ahí en el escritorio. Y bueno, para hablarlo en términos coloquiales, la dibujé, porque yo sabía que si yo decía, no, yo no estoy de acuerdo, me ponía duro, no llegaba a mi casa. Así de simple. Sí recuerdo que en esa reunión fuimos con Federico Bacchini y alguien más, no recuerdo quién más estaba. Federico seguro estaba. Federico era una persona muy tranquila, exultaba una paz así, muy manso, por decirte así, quizás por su propia disciplina como sacerdote. Nosotros le decíamos Federico, era un amigo más, él venía con su clériman, no usaba sotana, y las empleadas obviamente del conservatorio le decían padre, el padre Bacchini, pero para nosotros era un compañero más. Y una persona muy tranquila, muy calma, muy pausada al hablar, como la mayoría de todos estos chicos. Nunca los vi con actitudes violentas. A la mayoría de nuestros desaparecidos los he tratado, fueron compañeros míos. Martita Barbero, que era compañera mía de alguna cursada, es una chica muy tranquila, la veías,
muy dulce. Bueno, después pagó lamentablemente el precio unos años después, cuando vino el golpe de su militancia, ¿no? Porque abrazó la causa de la militancia en Montoneros, creo. Y o Fuchs es un pibe, vos lo veías, manso, por ahí creo que lo agarraron repartiendo panfletos y ya lo tenían marcado, se lo llevaron. Y después que, ya en este momento, bueno, Federico, con Daniel Favero no fui compañero, pero sí compañero del hermano. También nos jubilamos juntos de la Orquesta del Teatro Argentino. La persecución a docentes y estudiantes fue feroz. Era difícil trabajar en contexto de dictadura. Algunos por seguridad, como Rubén, se exiliaron y volvieron al país cuando retornó la democracia. Y otros, como Elsa Paladino, cantante lírica, docente del conservatorio y esposa de Federico Bacchini, sufrió la cesantía permanente como una forma más en la que el terrorismo de Estado se ensañó con su familia. A ella la empezaron a cesantear de todos lados. Una vez que se produce el secuestro de mi viejo, entonces tenía una mujer totalmente enamorada de su compañero, recién habiendo parido a su hija, dándole de mamar, con el compañero secuestrado, sin saber dónde estaba, ni qué iba a pasar, ni si iba a volver, y la iban dejando cesante de los trabajos. La dejaron cesante del Conservatorio de Magdalena, de la Escuela de Arte de Berisso, presentaba los papeles para poder agarrar alguna suplencia, algo, le negaban las suplencias a pesar de que tenía el puntaje. Fue muy complicado para ella. Empezó a levantar un poco con el tema del trabajo, pero 80, 81, estamos hablando de finales de noviembre del 76, con una beba, no, para mamá fue muy difícil, fue muy difícil. El arte molesta, porque el arte tiene la libertad de expresión, y la libertad de expresión desde la época de, mucho antes, ¿no? Desde cuando en la Edad Media hicieron quemar cuadros la iglesia hizo quemar cuadros que no le gustaban, los nazis hicieron una exposición de arte degenerado y quemaron libros de autores prohibidos. El arte molesta. Y acá, bueno, obviamente, todo lo que no iba con las estructuras, desde los programas de televisión, para chicos, hasta ni hablar para los grandes, las películas y los libros y bueno, y la música. Así que no nos asombremos también de que nos haya tocado la intervención. Y obviamente poner directores que no iban a molestar, no iban a hacer nada tampoco. Había un chico, bueno, que desapareció también, no me acuerdo el nombre ahora, sí, no me puedo acordar. Sí, Fuchs-Kuchnik, sí, ese chico, pero él hacía su vida, me refiero que no se juntaba con nosotras para nada, pero después también me enteré que desapareció, pobrecito, porque una vez vino la mamá al conservatorio a pedir un certificado analítico, porque dice que le habían prometido que si llevaba alguna constancia de algo, podría ser que lo liberaran o no sé qué. Después de eso nunca más supimos nada. Supimos que no apareció nunca, pero hasta ahí nomás. Pertenecer a una institución es dejar registro de su paso. La documentación presente en los legajos, listados, programas, son la prueba fehaciente del paso de los docentes y estudiantes por sus aulas.
En las escuelas hay trabajadores que llevan adelante esa tarea que hoy permite, por ejemplo, reparar los legajos de Bacchini y de Fuchs. En el Conservatorio Gilardo Gilardi, esa persona es Irma Safino. Aparte de que tratáramos de cuidar a los chiquitos que no se fueran a la calle y eso, nosotros, por ejemplo, pasábamos lista en el aula. Cada inicio de clase íbamos a pasar lista. Hacíamos las listas de los exámenes, en esa época había boletines, y yo ahí empecé también a trabajar en las fichas, en el legajo de los alumnos. Eso era lo que hacíamos siempre, a la inscripción a los exámenes, en la inscripción a los ingresantes. Pero si no, ¿cómo haces si te piden un analítico o el título? Tenés que buscar en todos los libros, que son un montón. En cambio ahí, viste, cada cuatrimestre, por ejemplo, se vuelcan las notas en esos cartones grandes que yo tengo en la máquina, son los legajos. Ahí se vuelca todo, materias, lo que sea, exámenes, y después, bueno, cuando se necesita hacer un certificado, las chicas o la persona que lo hace va a buscar esa ficha y copia para hacer el analítico. Después está la tarea de aquellos que buscan, reconstruyen y cuentan. Su palabra es clave para contarle a las nuevas generaciones lo que sucedió durante la última dictadura, pero también porque existen instituciones que deciden reconstruir su historia desde la memoria, la verdad y la justicia. Invitamos al director general a firmar la reparación histórica en las actuaciones administrativas de Héctor Bacchini y Abel Fuchs Kuchnir, con la inscripción de la verdadera causal de la interrupción de las trayectorias laborales y educativas, haber sido víctimas del terrorismo de Estado.